conferencias organizado por el módulo penal. Con su venia, señor presidente, saludamos a los integrantes de nuestra sala de honor, señor doctor Flaviano Ciro Llanos Laurente, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, señor doctor Alfredo Mirabal Flores, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura y presidente de la Comisión de Capacitación, señora doctora Marisa Mina Bayona, jueza especializada supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Pachacútec, señor doctor Manuel Asmat Rubio, especialista en litigio de Derecho Penal. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo de nuestro señor presidente Flaviano Ciro Llanos Laurente. Gracias, doctora. Muy buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes. Doy las palabras de bienvenida al señor doctor Manuel Asmat Rubio, quien nos disertará sobre un tema de gran interés para nosotros, que es la aplicación del modelo acusatorio en el Perú. Estimados invitados, magistrados, magistradas, personal administrativo y jurisdiccional de nuestra Corte Superior de Justicia, de igual manera un saludo especial a la comunidad jurídica y al público asistente que nos acompaña el día de hoy. El estado en cuestión sobre el modelo de aplicación acusatorio en nuestro sistema procesal penal es fundamental por cuanto contiene un pilar ideológico de nuestro sistema, un sistema que, si bien es cierto, en diversas legislaciones existen diferentes tipos acusatorios en el proceso penal, consideramos para nosotros que resulta fundamental y en primer orden establecer cuál ha sido el que ha recogido nuestro Código Procesal. En esa línea sostenemos que el legislador nacional ha optado por un modelo acusatorio garantista con ciertos rasgos adversariales, el cual nuestro ponente va a disertar sobre el mismo y va a desarrollar en lo que existe esta separación de roles en la investigación y el titular de la acusación, el encargado de la defensa y el encargado de emitir las resoluciones jurisdiccionales, existiendo una separación de funciones en lo que se refiere al fiscal, al abogado y al juez, entendiéndose que una de las características centrales de este tipo acusatorio es que no existiría juzgamiento si no existe una acusación efectuada por el Ministerio Público, ¿no? De otro lado, también consideramos que el principio que recoge nuestro código, aparte de la oralidad, contradicción, entre otros, es el garantista, ¿no? Puesto que es función del órgano jurisdiccional el investir de garantías al investigado, al acusado, al agraviado y a la parte civil, y del derecho de acusación del representado por los fiscales del Ministerio Público. Esto va a ser desarrollado por nuestro ponente, lo cual desde ya le anunciamos que va a ser una fuente que va a formar parte de nuestra cultura jurídica y que va a esclarecer algunas dudas que tenemos al respecto. Con estas palabras doy por inaugurada la presente sesión, dándole la bienvenida nuevamente a nuestro ponente. Gracias. Muchas gracias por su palabra, señor presidente. El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Manuel Humberto Asmat Rubio, abogado asociado del estudio Roy Freire y Abogados, especialista en litigio en Derecho Penal Económico de la Empresa y Criminalidad Organizada, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo,
estudios de maestría en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, doctor Asmat, quien nos disertará el tema de la aplicación del modelo acusatorio en el Perú. Buenas tardes con los miembros de la Sala de Honor. Buenas tardes, presidente Flavio Llanos. Buenas tardes, doctora Marix Amina. Buenas tardes, doctor Alfredo Mirabal. Bueno, antes que nada quisiera agradecer por la invitación efectuada por la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, asimismo también a la Comisión de Capacitación del nuevo Código Procesal Penal, y especialmente a la señorita o la doctora Marisol Herrera, quien fue la intermediaria a efectos de que el día de hoy pueda yo estar presente compartiendo algunos conocimientos sobre la aplicación del modelo acusatorio en el Perú. Bien, como ya se adelantaba el presidente de la Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla, el doctor Flavio Llanos, hablar del modelo acusatorio y su aplicación en el Perú es muy importante porque va a determinar la forma, cómo se estructura y cómo se desarrolla un determinado proceso que se ha erguido en un determinado contexto territorial. Bien, el nombre de la ponencia, como les decía hace un momento, es la aplicación del modelo acusatorio en el Perú. Hablar o tratar de hablar de los términos acusatorio-inquisitivo o de la dicotomía acusatorio-inquisitivo o la yuxtaposición acusatorio-inquisitivo muchas veces puede generar confusiones. Uno de los trabajos que creo yo ha aportado mucho a esclarecer esas confusiones conceptuales es el trabajo del profesor argentino Máximo Langer. El profesor tiene dos publicaciones, una publicación del 2001 que se denomina La dicotomía acusatorio-inquisitivo y la importancia de mecanismos procesales de la tradición jurídico anglosajona, algunas reflexiones a partir del procedimiento abreviado. Es una publicación del 2001 y posteriormente en el 2014 publicó otro artículo denominado La larga sombra de las categorías acusatorio-inquisitivo para evidenciar el papel central o el rol central que estas categorías acusatorio-inquisitivo han jugado dentro del derecho procesal comparado a efectos de determinar sus límites y sus temáticas. Bien, entonces en ambos artículos el profesor Máximo Langer nos dice que el término acusatorio y el término inquisitivo han generado ciertas confusiones conceptuales y debido a que en su uso no se ha advertido muchas veces de que existen hasta 6 concepciones o más concepciones de estos dos términos. El profesor Máximo Langer afirma de que existen por lo menos 6 usos contemporáneos de la dicotomía acusatorio-inquisitivo. El primero de ellos es la dicotomía acusatorio-inquisitivo como tipos ideales descriptivos. Tipos ideales descriptivos. Luego señala que hay una concepción teórica como sistemas históricos o sociológicos. Como tercer punto advierte de que los términos acusatorio e inquisitivo son tratados como intereses o valores contrapuestos que coexisten en un determinado proceso penal. Cuarto, sostiene de que existe una concepción de lo acusatorio y lo inquisitivo basado en la función que cumple un determinado proceso. Quinto, afirma de que los términos acusatorio e inquisitivos son empleados para hacer referencia a modelos normativos. Y finalmente, hace referencia a que una sexta concepción teórica que describe lo acusatorio y lo inquisitivo hace referencia a ellos como principios normativos. El autor advierte que distintos autores que han abordado el tema de la dicotomía acusatorio-inquisitivo emplean estas concepciones de manera combinada, muchas veces sin darse cuenta, consciente o inconscientemente. Pero además no advierten siquiera de que existen en la base de su razonamiento la diferencia entre estas concepciones sobre el acusatorio y el inquisitivo. El profesor sostiene, y esto se puede evidenciar en cualquier libro que trate el tema del acusatorio y el inquisitivo,
que es normal o es común, se ha vuelto un lugar común, se ha vuelto moneda de curso corriente, el hecho de identificar los sistemas acusatorios con el sistema anglosajón, con las jurisdicciones anglosajonas, e identificar o equiparar el sistema inquisitivo con las jurisdicciones que pertenecen a las tradiciones eurocontinentales. ¿Y qué es lo que se ha hecho a efectos de determinar el contenido de cada uno de estos sistemas? Por ejemplo, normalmente se afirma que un sistema acusatorio hace referencia a un proceso penal controlado por las partes, en donde el tribunal tiene un rol pasivo, mientras que un sistema inquisitivo es el tribunal quien controla el proceso penal y quien tiene la función tanto de investigar como de juzgar. Estas características esenciales que identifican el proceso acusatorio inquisitivo son características que han sido extraídas de jurisdicciones específicas que pertenecen a tradiciones culturales específicas, como por ejemplo las anglosajonas y las eurocontinentales. Asimismo, es común ver en los libros que tratan sobre las características de estos dos procesos que se afirma que un sistema acusatorio no procuraba obtener la confesión del acusado para probar su culpabilidad, a diferencia de un proceso inquisitivo, en donde la finalidad del proceso inquisitivo o los mecanismos que configuran un proceso inquisitivo tienen como finalidad obtener la confesión del acusado como parte de la investigación del caso. Es común también advertir que la doctrina, cuando describe un proceso acusatorio, afirma que los casos se deciden en una audiencia oral. La oralidad es predominante. Mientras que un proceso inquisitivo rige el secreto y rige la escritura, ¿verdad? Hay otros rasgos también que los doctrinarios emplean para identificar cuándo estamos frente a un sistema acusatorio y cuándo estamos frente a un sistema inquisitivo, como por ejemplo, basándose en las tradiciones anglosajones, los doctrinarios afirman de que un sistema será acusatorio cuando el juicio se lleve a cabo por jurados, mientras lo que ocurre normalmente en Europa continental o en esa tradición cultural de que los jueces eran profesionales. Aquellos procesos en donde los jueces son profesionales, entonces estaremos frente a un proceso inquisitivo. Incluso las características específicas para identificar un proceso acusatorio frente a un proceso inquisitivo ha hecho referencia también a la institución de la valoración de la prueba. Por ejemplo, algunos doctrinarios afirman de que lo que permite identificar que un proceso es acusatorio inquisitivo es el sistema de valoración de la prueba que acoge. Si es que se verifica que el proceso acogió en su seno la libre valoración de la prueba, específicamente la íntima convicción, entonces estaríamos frente a un sistema acusatorio. Sin embargo, si es que el proceso acoge para efectos de la valoración de la prueba el sistema de la prueba legal, entonces estaríamos frente a un proceso inquisitivo. Y finalmente, como una característica relevante para efectos de identificar o yuxtaponer a un proceso acusatorio frente a un proceso inquisitivo, es común leer en la doctrina de que en un proceso acusatorio no hay posibilidad de recurrir el veredicto, mientras que en un proceso inquisitivo sí lo hay. Miren ustedes, si nosotros tomáramos como referencia estas características específicas que la doctrina identifica para determinar cuándo estamos frente a un sistema acusatorio y cuándo frente a un sistema inquisitivo, y tratamos de adecuar nuestro proceso penal, el Código Procesal Penal de 2004, a uno de estos sistemas, no vamos a poder encajarlo en todos sus extremos. Por ejemplo, según la doctrina que analiza justamente cómo está configurado un sistema acusatorio frente a un inquisitivo en función de estas características relevantes, en un sistema acusatorio no es posible recurrir el veredicto. Nuestro Código Procesal Penal regula la impugnación. Entonces, como regula la impugnación, al no adecuarse a este modelo que se ha construido del sistema acusatorio, tendríamos que concluir que nuestro sistema es un sistema inquisitivo y no un sistema acusatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, bien, miren, lo que dice Máximo Langer es de que estas 6 concepciones del acusatorio y lo inquisitivo justamente nos van a permitir no caer en estas confusiones. Y Máximo Langer sostiene que
la primera concepción teórica que nosotros identificamos de los términos acusatorio e inquisitivo son como tipos ideales descriptivos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Quienes han tratado o quienes han estudiado los procesos acusatorios frente a los procesos inquisitivos han partido de ciertas tradiciones culturales o de ciertas jurisdicciones, como es la jurisdicción anglosajona y la jurisdicción europea continental, y han extraído los rasgos que permitían identificar a los procesos. Y en base a ello han construido sistemas ideales. ¿Por qué digo descriptivos? Porque estos tipos ideales han sido construidos a partir de lo que se ha observado que los procesos específicos en determinadas épocas y tiempos han tenido. Entonces, por ejemplo, se ha llegado a la conclusión de que un proceso es acusatorio cuando consiste en una contienda entre partes, cuando el procedimiento es oral, cuando el proceso es concentrado, cuando los jueces son legos. Y se ha llegado a la conclusión, siempre hablando como tipos ideales descriptivos, de que un proceso inquisitivo sería un proceso en donde aquel reúne las características de ser un proceso penal como una investigación imparcial única, un proceso escrito, un proceso secuenciado con jueces profesionales, ¿verdad? Además de ello, Máximo Langer dice de que hay una segunda forma de entender estos conceptos teóricos acusatorio inquisitivo, y que es importante tenerlos en cuenta cuando empecemos a analizar dentro de unos minutos nuestro proceso penal nacional. Él sostiene de que estos conceptos son tratados desde una perspectiva histórica o sociológica, y desde una perspectiva histórica también quienes afirman cuándo un proceso es acusatorio y cuándo es inquisitivo parten de jurisdicciones específicas como la anglosajona y la europeo continental. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los doctrinarios parten, por ejemplo, de la jurisdicción anglosajona, y dentro de este grupo de procesos que forman parte de la jurisdicción anglosajona identifican sus rasgos comunes. Y sus rasgos comunes son los que van a permitir definir cuándo un proceso es acusatorio. Por ejemplo, si todos los procesos de las jurisdicciones anglosajonas juzgan el caso a través de jurados, entonces el jurado va a ser una característica que va a permitir determinar desde un punto de vista histórico de que un proceso es acusatorio. Pero, por ejemplo, si es que una jurisdicción de la tradición europeo continental asume como parte de su proceso que el juicio sea llevado a cabo por jurados, entonces esta característica, al no solamente identificar a los procesos que son partes de la jurisdicción anglosajona, sino también europeo continental, ya no va a poder ser un rasgo esencial para definir cuándo estamos frente a un proceso acusatorio. ¿Cuál es el problema con esta perspectiva de cómo analizan los doctrinarios los términos de acusatorio inquisitivo? Es que estas son variables, porque obviamente van a variar de tiempo en tiempo. Y es por eso que es un análisis histórico que se hace de los términos acusatorio e inquisitivo. Una tercera concepción que advierte Máximo Langer es que comúnmente algunos doctrinarios emplean los términos acusatorio inquisitivo como intereses o valores opuestos. ¿Y qué es lo que dice? Que los doctrinarios en este caso tratan de identificar las características específicas de un proceso concreto que tiende a alcanzar un determinado fin. Por ejemplo, un sistema acusatorio se refiere al valor del debido proceso o los derechos del imputado. Entonces, si es que un proceso está estructurado de tal forma que lo que busca a través de la aplicación de sus subsistemas o de sus mecanismos, lo que busca es la satisfacción justamente del valor del debido proceso y los derechos del imputado, entonces estamos frente a un proceso acusatorio. Sin embargo, si la forma como está estructurado un proceso penal o la finalidad que buscan satisfacer los subsistemas que forman parte de este proceso penal es la aplicación de la ley y la eficiencia, entonces estaríamos frente a un proceso inquisitivo. Y miren cómo se diferencia finalmente el proceso acusatorio del inquisitivo, no tomando como referencia las jurisdicciones
que sirven de base para construir un proceso, como la anglosajona y la europeo continental, no. Sino que independientemente de ello, lo que interesa aquí es el grado con que un determinado proceso, independientemente de la jurisdicción anglosajona o eurocontinental, implica satisfacer un determinado interés o un determinado valor. Acusatorios, aquellos que buscan satisfacer el valor del debido proceso o los derechos del imputado. Inquisitivos, aquellos que buscan la aplicación de la ley o la eficiencia. Una cuarta forma de abordar esta diferencia, esta dicotomía, esta yuxtaposición entre acusatorio e inquisitivo está en función de la función que cumple el proceso en su integridad o los mecanismos que forman parte del proceso. Entonces, si es que un proceso está estructurado para obtener admisiones de culpabilidad de manera sistemática o coaccionada, entonces será un proceso inquisitivo. Pero si es que un proceso no está estructurado de tal forma que busca obtener de manera sistemática y coaccionada la culpabilidad, entonces será un proceso acusatorio. Si es que un mecanismo dentro de ese proceso busca obtener la declaración de culpabilidad de manera sistemática y coaccionada, estamos frente a un mecanismo inquisitivo. Y si es lo contrario, frente a un mecanismo que forma parte de un proceso, un mecanismo acusatorio. Entonces, miren, vemos en la doctrina, vamos a encontrar también esta diferencia, esta conceptualización teórica, de que muchos teóricos cuando abordan el tema de lo acusatorio y lo inquisitivo, se basan en la función que el proceso o los mecanismos o los subsistemas dentro de este proceso cumplen, las funciones que ellos cumplen. Bien, como quinta concepción teórica, Máximo Langer identifica que lo acusatorio y lo inquisitivo son abordados como modelos normativos. Son modelos normativos construidos sobre la base de principios que se diferencian de los modelos ideales descriptivos. ¿Por qué? Porque los modelos ideales descriptivos, como dijimos, tienen como referencia, a efectos de construir su edificio, tienen como referencia ciertas jurisdicciones. Observan las jurisdicciones, observan los procesos dentro de esas jurisdicciones y edifican un tipo ideal de proceso acusatorio inquisitivo. En el caso de la concepción teórica del acusatorio inquisitivo como modelos normativos, estos modelos no son descriptivos, son modelos prescriptivos. Lo que describen son el deber ser, mientras que los tipos ideales describen el ser. Y entendido lo acusatorio y lo inquisitivo como modelos normativos, tienen como referencia básicamente, por ejemplo, en los doctrinarios se puede observar que quienes dicen que un proceso constituye en un modelo normativo acusatorio es porque hay una superioridad epistemológica frente al inquisitivo, que tiene una inferioridad epistemológica. El acusatorio tiene una mayor consistencia con los derechos humanos, mientras que el inquisitivo tiene una menor consistencia o una nula consistencia con los derechos humanos. En el acusatorio hay mayor transparencia, se rige por el principio de publicidad, mientras que el inquisitivo hay una menor o nula transparencia, porque el proceso se rige por el secreto, por la escritura, ¿verdad? Se afirma también de que lo acusatorio como modelo normativo se basa en su carácter democrático, mientras que lo inquisitivo en su carácter autoritario. Y finalmente se hace referencia a que lo acusatorio, en cuanto a modelo normativo, es un modelo más eficiente, frente al inquisitivo, que tiene una menor o una nula eficiencia. Entonces, miren ustedes, desde el punto de vista de la concepción teórica como modelos normativos, lo acusatorio hará referencia a todo proceso en donde hay una superioridad epistemológica, en donde el proceso para recolectar, actuar y valorar la prueba va a garantizar un mayor acercamiento a la determinación de la verdad, ¿verdad? Que es compatible con la presunción de inocencia.
porque la presunción de inocencia lo que busca es castigar a los verdaderamente culpables. Y lo que busca justamente a través de la imposición de un alto estándar de prueba es evitar que se cometan errores. Errores como, por ejemplo, condenar a un inocente, ¿verdad? Entonces, para efectos de cumplir esa finalidad es necesario que un proceso tenga una superioridad epistemológica. Al momento de recolectar la evidencia, al momento de practicar la evidencia, al momento de valorar la evidencia y al momento de determinar los hechos probados. Pero también hace referencia a que un sistema acusatorio como modelo normativo hace referencia a una mayor consistencia con los derechos humanos. Si es que el proceso penal no está regulado de tal forma que garantiza los derechos del imputado o de los otros sujetos procesales, entonces no será un proceso acusatorio, sino un proceso inquisitivo. Bien, y finalmente, como sexta concepción teórica, Máximo Langer afirma de que los términos acusatorio inquisitivos son comprendidos como principios normativos. Principios normativos como, por ejemplo, ¿no? Es común leer en la mayoría de libros que abordan el principio acusatorio, de que el principio acusatorio es un principio normativo que estructura el proceso penal y que tiene una relación con el objeto del proceso, determina el objeto del proceso, ¿verdad? Y establece una distinción entre los roles, como decía el presidente, de quién debe acusar y quién debe juzgar. Y se llega a la conclusión a través de este principio normativo de que no puede existir una declaración de hechos probados o un juzgamiento si es que previamente no ha existido una acusación. Bien, en ciertos puntos todas estas concepciones tienen cierta relación, pero estas concepciones tratan de aclarar cómo se entiende lo acusatorio y lo inquisitivo. Bien, entonces miren ustedes, tomando como referencia estas concepciones, volvamos a lo que dije en un inicio. Desde el punto de vista histórico, un sistema es acusatorio, o mejor dicho, en un sistema acusatorio no existe la posibilidad de recurrir un veredicto. Si nosotros nos apegamos a esa línea, no vamos a poder afirmar de que nuestro proceso es acusatorio. ¿Por qué? Porque nuestro proceso sí regula la impugnación. Pero si nosotros no vemos o no analizamos nuestro proceso desde un punto de vista histórico, sino desde el punto de vista del acusatorio como modelo normativo, vamos a concluir de que a través de la impugnación se está resguardando, garantizando el derecho de pluralidad de instancia, que es un derecho fundamental. Y recordemos que según el acusatorio como modelo normativo, el acusatorio tiene mayor consistencia con los derechos humanos. Entonces, esta aclaración conceptual es muy importante, porque evita que caigamos en errores al momento de calificar un proceso penal como acusatorio inquisitivo. Entonces, cuando hablamos según el título de la aplicación del modelo acusatorio en el Perú, estamos hablando de la aplicación de un modelo normativo acusatorio en el Perú. A efectos y a partir de él, evaluar, obviamente que el contenido de este modelo normativo también es variable. No hay unanimidad. Si nosotros revisamos la bibliografía, los autores que asumen o que describen el término acusatorio como un modelo normativo, si bien es cierto, convienen en que éste reviste ciertas características, hay puntos en los cuales discrepan. Entonces, el contenido de un sistema acusatorio como modelo normativo tampoco es una cuestión, digamos, cerrada, una cuestión unánime. Bien, entonces, miren ustedes. Ustedes tienen pleno conocimiento que nuestro Código Procesal Penal ha regulado el proceso penal común y lo ha dividido en tres etapas diferentes. El legislador ha identificado la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa del juzgamiento. Pero además de haber identificado estas etapas,
el legislador le ha asignado la dirección de cada una de estas etapas a sujetos diferentes. El legislador, por ejemplo, ha identificado de manera clara que quien conduce y quien dirige la investigación preparatoria, constituida por la investigación preliminar y por la investigación preparatoria propiamente dicha, es el fiscal. Asimismo, ha afirmado que quien dirige o quien direcciona la etapa intermedia es el juez de la investigación preparatoria. Y de manera muy clara también ha señalado que quien dirige el juzgamiento es el juez penal. Bien, pero lo que dice el legislador no solamente se agota en ello. El legislador es muy claro y, por ejemplo, ¿no?, mientras reconoce que la dirección de la investigación preparatoria la tiene el representante del Ministerio Público o el Ministerio Público, quien tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal, por otro lado ha reconocido también que el imputado durante esta etapa tiene el derecho a la defensa, y no solamente durante esta etapa, sino durante todas las etapas que constituyen el proceso penal. Pero además incorpora la figura del juez de investigación preparatoria, quien se encarga justamente de hacer un control jurisdiccional de los actos del Ministerio Público. Bien, entonces miren ustedes, por ejemplo, en nuestro Código Procesal Penal, nosotros podemos advertir una participación o intervención permanente, tanto del representante del Ministerio Público como del imputado de manera directa o a través de su defensa, a través de todo el proceso penal. El artículo 61.3 del Código Procesal Penal, de manera expresa, señala que el fiscal interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Por otro lado, por ejemplo, en el artículo 9 del título preliminar, sostiene que el ejercicio de la defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, obviamente en la forma y oportunidad que la ley señala. Pero además, miren ustedes, en el artículo 71.1 del Código Procesal Penal, el legislador también señala de manera expresa que el imputado puede hacer valer por sí mismo a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Entonces vemos que el legislador ha regulado una intervención permanente tanto del Ministerio Público como del imputado directamente o a través de su abogado defensor a través de todas las etapas del proceso penal. Un dato curioso y que me llama la atención es el dispositivo 65.4 del Código Procesal Penal. El legislador en este dispositivo regula actos vinculados a las diligencias preliminares y concluye, o mejor dicho, afirma o prescribe que el fiscal garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes. Creo que no habría duda de que efectivamente el fiscal, quien debe adecuar sus actuaciones al principio de legalidad, debe garantizar la regularidad de las diligencias correspondientes. Claro que sí. Pero me llama mucho la atención de que el legislador haya prescrito de que el fiscal debe garantizar además el derecho de defensa del imputado. Y nosotros debemos preguntarnos si es que un modelo acusatorio normativo es factible que quepa esta afirmación de que el fiscal, quien es el encargado del ejercicio de la acción penal, quien en un inicio tiene como finalidad realizar los actos urgentes e inaplazables para determinar la delictuosidad del hecho que ha sido denunciado o del cual ha tomado conocimiento, puede ejercer a la vez también el derecho de defensa del imputado. Me parece que esta norma realmente es una norma que no va a tener aplicación en la realidad. Es difícil poder sostener que el fiscal va a garantizar el derecho de defensa del imputado. Bien,
Si bien es cierto, hemos afirmado de que existe una participación permanente del imputado o de su abogado a lo largo de todo el proceso, existen ciertas excepciones, como por ejemplo, ¿no? El artículo 68.3 del Código Procesal Penal hace referencia a la posibilidad, la facultad de que el fiscal pueda declarar el secreto de la investigación preliminar. De manera expresa señala que el fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial, que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas. Bien, y miren ustedes, por ejemplo, este mecanismo específico que forma parte de todo este proceso penal, podríamos decir de que es un mecanismo acusatorio, podríamos decir que es un mecanismo inquisitivo. Por ejemplo, si nosotros tomamos como referencia la conceptualización que utiliza Máximo Langer de la función que cumple el proceso, sus mecanismos o los subsistemas dentro del proceso, podríamos determinar si es que este instituto del secreto es un mecanismo acusatorio o es un mecanismo inquisitivo dentro de un proceso acusatorio. Mejor dicho, es un rezago inquisitivo. Ustedes recordarán que hay muchos autores que definen lo inquisitivo o identifican lo inquisitivo con lo secreto. Entonces, si es que dentro de un proceso en donde se garantiza como regla general el derecho a la defensa y se restringe de manera excepcional el mismo a través del secreto para garantizar otros intereses como la efectividad de la investigación, entonces podríamos decir que desde el punto de vista de la función que este mecanismo cumple, estamos frente a un mecanismo inquisitivo, ¿verdad? Esto también se puede advertir, por ejemplo, en el artículo 324.2, en donde el legislador ha regulado de que es factible declarar mantener en secreto ciertos documentos por el plazo de 20 días, y esto puede ser prorrogado incluso, pero con autorización judicial, ¿verdad? Bien, miren ustedes, ¿cómo entonces, si nosotros atendemos a la concepción teórica del acusatorio inquisitivo como modelos normativos, vemos de que nuestro código en sí sí prescribe un proceso cuyas normas están orientadas a potenciar el derecho a la defensa, la participación del imputado en cada una de las etapas del proceso. Por ejemplo, incluso si nosotros vamos al artículo 321.1 que regula la finalidad de la investigación preparatoria, el legislador sostiene que la investigación preparatoria no solamente tiene como finalidad que el fiscal recabe o reúna los elementos de cargo y de descargo que le permitan decidir si formula o no acusación, sino que también el legislador identifica como una finalidad de la investigación preparatoria el hecho de que el imputado al imputado le sirva para preparar su defensa. Entonces, vemos básicamente que el plazo de la investigación preparatoria es un plazo común, porque es un plazo que no solamente le permite alcanzar su finalidad al fiscal, sino que también le permite alcanzar su finalidad al investigado. El legislador ha regulado que una de las finalidades de la investigación preparatoria es la preparación por parte del imputado de su defensa. Por lo tanto, ese plazo que el legislador ha regulado para la investigación preparatoria es un plazo dentro del cual él debe ejercer su derecho a defensa, ¿verdad? Nuestro Código Procesal Penal, por ejemplo, regula, dice: los sujetos procesales podrán renunciar total o parcialmente a los plazos establecidos a su favor por manifestación expresa. Si el plazo fuera común, la abreviación o la renuncia requerirán el consentimiento de todas las partes y la aprobación del juez. Esto me hace acordar justamente a algo que publiqué hace unos días en una red social, referido justamente a la facultad que tiene el fiscal de concluir una investigación cuando él considera que ésta ya cumplió su finalidad. Y miren ustedes, la conclusión por parte del fiscal, cuando estima o considera que la investigación
ya cumplió su finalidad incluso antes de que el plazo otorgado legalmente o judicialmente haya terminado, implica en sí una abreviación o una renuncia a un plazo. Pero este plazo es un plazo común porque es un plazo también que regula una investigación en donde el imputado ejerce su derecho a la defensa. Y miren, este artículo 147 del Código Procesal Penal justamente hace referencia a que cuando se abrevia o renuncia a plazos comunes, es necesario el consentimiento de la otra parte y la aprobación por parte del juez. Creo yo que ahí tendría que hacerse una interpretación sistemática de ambos artículos. Bien. Bien, el Código Procesal Penal básicamente reitero, o recoge, o se asimila a un modelo acusatorio normativo, porque justamente garantiza desde la investigación la intervención, por lo menos normativamente, garantiza la intervención tanto del fiscal como del imputado de manera directa o a través de su abogado defensor, ¿no? El legislador, por ejemplo, sostiene que el fiscal es el titular del ejercicio público de la acción penal, tiene el deber de la carga de la prueba, asume la conducción o dirige la investigación, decide la estrategia de la investigación adecuada al caso y observa en todo momento el principio de legalidad. Bien, miren ustedes, para efectos de que el imputado pueda ejercer su derecho a la defensa dentro de la investigación preparatoria, el legislador ha regulado en el artículo 9 del Código Procesal Penal que el imputado tiene derecho a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria. Debe entenderse actividad probatoria en sentido amplio, no solamente para hacer referencia a la actividad probatoria que se produce durante el juzgamiento, sino también la actividad probatoria que se produce durante la etapa de la investigación. Bien, asimismo, el legislador sostiene en diferentes artículos, como por ejemplo el 87.3, el 88.2 y el 337.4, el derecho de solicitar actos de investigación y ofrecer medios de prueba pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos durante la investigación preparatoria. Miren ustedes, el legislador no solamente evidencia de que una de las finalidades de la investigación preparatoria es garantizar que el imputado ejerza su derecho a la defensa, sino que incluso regula mecanismos específicos para materializar ese derecho a la defensa, ¿verdad? El legislador de manera expresa establece de que el imputado durante la investigación puede solicitar actos de investigación, puede ofrecer medios de prueba. No hay que esperar hasta la etapa intermedia para tratar de influir de manera racional en la decisión que pueda adoptar el fiscal al concluir la investigación preparatoria. Miren ustedes, justamente para hacer referencia al carácter acusatorio de nuestro proceso penal como un modelo normativo en donde, digamos, se acoge mucho el respeto de los derechos fundamentales de los implicados, entre ellos del imputado, es necesario dar cuenta de la existencia de ciertas garantías, por ejemplo, de estos derechos a ofrecer actos de investigación u ofrecer medios de prueba. El legislador ha regulado tanto el deber de objetividad como un control judicial para las diligencias que son rechazadas por el fiscal. El legislador sostiene, por ejemplo, de que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, ¿verdad? Los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado, señor. Asimismo, sostiene en el artículo 61.2, por ejemplo, de que el fiscal practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para examinar o atenuar la responsabilidad del imputado. Hace referencia también que el fiscal solicitará al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda hacerlo. Bien, es común advertir de que la mayoría de doctrinarios que se han dedicado al estudio del principio de objetividad han resaltado mucho el principio de objetividad en la actividad investigativa del fiscal.
Bien, hay un artículo de Nicolás Guzmán justamente sobre el principio de objetividad, en donde Nicolás Guzmán advierte en sí de que el principio de objetividad no solamente se manifiesta en el ámbito investigativo de la actividad fiscal, sino que también se manifiesta en el ámbito requirente de la actividad fiscal. Y por ejemplo, bueno, y también sostiene de que en cada una de ellas la manifestación de este principio de objetividad es en una dimensión normativa y en una dimensión epistémica. Por ejemplo, el hecho de que el legislador haya regulado de que el Ministerio Público debe indagar no solo sobre los hechos constitutivos del delito, sino también aquellos que determinan la inocencia del imputado o del investigado. Por ejemplo, vemos la expresión del principio de objetividad en el ámbito investigativo, indagar no solamente los hechos constitutivos, sino también los que determinan la inocencia, ¿verdad? Pero como está regulado, vemos la expresión justamente del principio de objetividad en su dimensión normativa, ¿verdad? Miren ustedes, el legislador señala también que el fiscal solicitará al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda hacerlo. Nicolás Guzmán sostiene de que la expresión o la manifestación del principio de objetividad en el ámbito requirente, ¿en qué consiste? Consiste, por ejemplo, en que el fiscal debe formular requerimientos cuando desde criterios objetivos se estima de que el juez va a decidir conforme él decida. Por ejemplo, ¿no? Yo pido prisión preventiva o requiero prisión preventiva porque desde un punto de vista objetivo o tomando como referencia criterios objetivos intersubjetivamente controlables, puedo concluir de que hay sospecha grave. Y bajo estos mismos parámetros, el juez también va a concluir que hay sospecha grave. Pero si bajo estos parámetros un juez no concluiría que hay sospecha grave, entonces yo no debería requerir una prisión preventiva. Si requiero, a pesar de que desde estos parámetros no se satisface la sospecha grave, estoy vulnerando el principio de objetividad en el ámbito requirente de la actividad fiscal, ¿verdad? Bien, para efectos también, miren ustedes, de poner de manifiesto la garantía a favor del imputado de su derecho a defenderse, de su derecho a la prueba durante la investigación preparatoria, nuestro legislador ha regulado en el artículo 337.2 un mecanismo que consiste en un control judicial sobre la decisión del fiscal, quien rechaza los actos de investigación que el imputado ha ofrecido para el esclarecimiento de los hechos, porque los considera que no son conducentes, ¿verdad? Bien. El tema de, bueno, o continuando, ¿verdad? Continuando con este abordamiento del acusatorio como modelo normativo y por lo tanto con su mayor consistencia con los derechos fundamentales, es importante tener en cuenta un derecho fundamental que forma parte del principio normativo acusatorio y que forma parte también, o es la base para garantizar, mejor dicho, el derecho a la defensa y la contradicción. Y es un derecho muy importante que se manifiesta durante todo el proceso penal. Este derecho se denomina el derecho a la comunicación detallada de la imputación y de su ampliación durante la investigación preparatoria. Bien, nuestro legislador ha regulado en el artículo 9 del título preliminar, por ejemplo, de que toda persona tiene derecho a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra. Asimismo, ha regulado en el artículo 71 de que el imputado tiene derecho a que se le comunique o se le haga conocer los cargos formulados en su contra, y en caso de detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida. En el artículo 87.1, digamos que es más detallado, y sostiene que antes de empezar la declaración del imputado, se le comunicará detalladamente el hecho objeto de imputación.
Pero no solamente el hecho objeto de imputación, sino que también se le debe comunicar al imputado los elementos de convicción que han permitido formular esos hechos que forman parte de la hipótesis, que son parte de esa disposición de formalización. Pero además sostiene de que se debería informar, además de los hechos detallados y los elementos de convicción, se le debe informar sobre las disposiciones penales en las cuales se adecúan los hechos descritos en la disposición de formalización. Este artículo del 87.1 va más allá y sostiene que de la misma forma se va a proceder cuando se trate de cargos ampliatorios o de la presencia de nuevos elementos de convicción o de prueba. Cada vez que como resultado de la investigación se genere nueva evidencia que permita reformular la imputación en contra del imputado, entonces se le debe comunicar al imputado para que él pueda ejercer su derecho a la defensa. Así sea uno el resultado probatorio alcanzado durante la investigación y éste haya tenido incidencia en la delimitación progresiva de la hipótesis, debe informarse al imputado. Para el imputado, a través de su declaración, pueda explicar la existencia de ese elemento, o a través del ejercicio del derecho a la prueba, pueda ofrecer actos de investigación para confutar ese elemento de convicción, para determinar que el mismo no es fiable, o en todo caso pueda ofrecer otros actos de investigación u ofrecer medios de prueba para avalar hipótesis de explicación alternativa, ¿verdad? Pero entonces vemos, miren ustedes, vemos de que este derecho a la comunicación detallada de la imputación no solamente es un derecho que le asiste al imputado al momento de que se le comunica la formalización de los cargos, sino que es un derecho que se va a manifestar durante toda la investigación cada vez que se obtengan elementos de convicción que permitan ampliar o precisar los cargos en su contra. ¿Ok? Bien. Este derecho de la comunicación detallada de la acusación también se manifiesta en la etapa intermedia. Y por ejemplo, el artículo 349 sostiene de manera específica de que el requerimiento acusatorio el hecho que se atribuye al imputado en sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿verdad? Esto da lugar, este derecho a la comunicación detallada de la acusación, tanto durante la investigación como durante la etapa intermedia, da lugar a un principio que lo informa, digamos, en cuanto a su contenido. Y esto es el principio de la delimitación progresiva del hecho. Bien, como bien dice la Corte Suprema, no siempre va a haber una identidad absoluta entre el hecho por el cual se acusa y el hecho por el cual se ha formalizado la investigación. Porque caeríamos en la cuenta de que si se pide una identidad absoluta, caeríamos en la cuenta de que la disposición de formalización se convertiría en un requerimiento acusatorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? De que el hecho descrito de manera genérica en una disposición de formalización, pero que satisface los elementos de un tipo penal, es un hecho que va a ir perfeccionándose conforme se obtengan resultados positivos, ¿no?, para perfeccionar estos cargos, ¿verdad? Lo que hace la descripción inicial del hecho contenida en la disposición de formalización es básicamente identificar líneas de investigación cuyos resultados van a permitir perfeccionar esa descripción y pasar de una descripción genérica a una descripción específica. En un inicio estamos frente a un hecho genéricamente enunciado, pero que satisface los elementos del tipo penal. Y los actos de investigación lo que pretenden justamente es concretar ese hecho genérico en sus circunstancias específicas del cómo, cuándo y dónde ocurrió. Y ese cómo, cuándo y dónde finalmente
es lo que se va a expresar en el requerimiento acusatorio, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, debido al principio de delimitación progresiva del hecho, ese hecho va a ir perfecto, ese hecho por el cual se dispuso la formalización va a ir o debería ir perfeccionándose conforme se obtengan resultados a favor de esa hipótesis como consecuencia de la práctica de actos de investigación. Pero aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. El Código Procesal Penal hace referencia a que no se podrá acusar a sujetos que no han sido comprendidos en la disposición de formalización, pero además sostiene que no se podrá acusar por hechos que no han sido imputados en la disposición de formalización. Entonces, si uno puede caer tal vez en el error de creer de que debe existir una identidad absoluta entre el hecho que se describe en el requerimiento acusatorio y el hecho que se describe en la disposición de formalización. Debido al principio de delimitación progresiva del hecho y a la dinámica de la investigación preparatoria, no es posible que exista una identidad absoluta. Lo que este artículo regula es de que el hecho base, el hecho que justificó esa disposición de formalización, debe estar en la base o debe ser la base de ese hecho perfeccionado que se refleja en el requerimiento acusatorio. Si, por ejemplo, yo abro investigación por un peculado, digo que una persona se ha apropiado de caudales y luego acuso por colusión, por ejemplo, porque esa persona quien desde un inicio afirmé de que se apropió de caudales, se ha puesto de acuerdo con un tercero interesado en un proceso de contratación pública. Entonces hay una mutación del hecho que no se encuentra amparada por el principio de delimitación progresiva del hecho. En cambio, cuando yo digo que una persona se ha apropiado de caudales, pero en la acusación describo cómo se apropió de esos caudales, cuándo se apropió de esos caudales, ¿y dónde se apropió esos caudales? Entonces el hecho sigue siendo el mismo. Es el mismo hecho, la apropiación de los caudales. Pero debido a la delimitación progresiva del hecho, se ha podido especificar sus circunstancias del cómo, cuándo y dónde. En cambio, acusar, como dije hace un momento, por la existencia de un acuerdo colusorio, por la existencia de un acuerdo entre este funcionario y un particular cuando se formalizó por una acción de apropiación, ahí sí habría, creo yo, una mutación del hecho, que no se encuentra amparada por la delimitación progresiva del hecho. Bien, entonces, miren ustedes, esta delimitación progresiva del hecho y el principio de inmutabilidad del hecho no solamente se ve reflejado cuando ponemos en relación el hecho por el cual se ha abierto investigación y el hecho por el cual se acusa, sino que también se manifiesta entre el hecho por el cual se acusa y el hecho por el cual se sentencia. Bien, entonces a esto es justamente a lo que llamamos la correlación entre la acusación y la sentencia. Así como la dinámica de la investigación y los resultados de la investigación permiten ir delimitando progresivamente el hecho inicial por el cual se formalizó para llegar al requerimiento acusatorio, en el caso del juicio, la actividad probatoria va a permitir justamente también, o podría dar lugar a un cambio en ciertas circunstancias del hecho. Bien. Ahora, debido a la actividad probatoria, es factible de que se generen nuevas circunstancias que acompañan al hecho por el cual se ha formulado acusación. Pero lo que no es factible es reemplazar, sustituir o mutar el hecho por el cual se ha acusado. Si es que yo acuso por determinado hecho y como consecuencia de la actividad probatoria, dentro del juicio oral, se advierte la existencia de otro hecho,
en los puntos esenciales, y con los puntos esenciales me refiero a los hechos que forman parte del hecho típico, del tipo penal, entonces habrá habido una mutación de los hechos. Nuestro Código Procesal Penal ha regulado en distintas formas, bueno, según la Corte Suprema, de acusaciones, ¿verdad? Por ejemplo, existe una acusación oral, la que se presenta a través del requerimiento, perdón, una acusación escrita, la que se presenta a través del requerimiento escrito. Existe una acusación aclaratoria, que es la que se formula como consecuencia de la subsanación de las observaciones formales. Existe una acusación por adecuación que se da justamente cuando durante el debate probatorio se han generado ciertas circunstancias que permiten variar la pena o la reparación civil, ¿verdad? O la aplicación de una medida de seguridad. Y también hay una acusación corregida, sostiene la Corte Suprema, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, sostiene de que en los alegatos de clausura es factible de que como consecuencia de la actuación probatoria, el fiscal pueda incluir circunstancias nuevas, pero estas circunstancias no deben dar lugar a un supuesto de acusación complementaria, que es otro tipo de acusación. En la acusación complementaria, en el código regula de que esta se genera o esta existe cuando, como consecuencia de la actuación probatoria, se advierte un nuevo hecho o una nueva circunstancia que va a permitir un cambio en la calificación jurídica del hecho inicial, que va a permitir una variación en la calificación jurídica. Si es que esta circunstancia o este nuevo hecho que se genera durante el juzgamiento como consecuencia de la actuación probatoria no implica una variación de la calificación jurídica, entonces no estamos frente a una acusación complementaria. O también, esta se da cuando el nuevo hecho o la circunstancia dan lugar a la integración de un delito continuado, ¿verdad? Bien, miren ustedes, cuando el Código Procesal Penal regula de que es factible incluir circunstancias durante los alegatos de clausura que son nuevas, que no han sido advertidas en su momento y que no constituyen una acusación complementaria, hay que identificar a qué tipo de circunstancias se refiere. El Código afirma de que estas circunstancias no deben implicar una modificación sustancial. Esto implica de que estas circunstancias no pueden permitir una variación de los elementos que se subsumen en el hecho típico por el cual se ha acusado. Pero aquí hay algo y también que me llama la atención, es de que estas circunstancias no pueden hacer referencia tampoco a hechos secundarios. En el primer caso, estas circunstancias no pueden alterar o modificar los hechos de relevancia penal, los hechos de relevancia típica, directa, o de relevancia directa. Pero estas circunstancias tampoco pueden alterar o modificar aquellas circunstancias de relevancia indirecta o relevancia lógica. La Corte Suprema, en la Casación 180-2020, ha concluido, por ejemplo, de que la mutación de los indicios trae consigo la vulneración del principio acusatorio. Y si bien es cierto, la prueba indiciaria trae consigo o detrás de sí un método de valoración de la prueba, la premisa fáctica, que es el indicio, debe haber sido propuesto por las partes, en este caso por el fiscal. Si es que el fiscal no ha propuesto un hecho como indicio y este ha sido incluido por el juez en su sentencia, entonces, por ejemplo, estaremos ante una vulneración del principio acusatorio.
independientemente de que el juez de oficio lo incluya o no, el solo hecho de que el fiscal invoque ya circunstancias que constituyen hechos secundarios en su alegato de clausura implicaría ya la vulneración del principio acusatorio. Entonces vemos, miren, de que estas circunstancias a las cuales hace referencia el legislador, que pueden ser incluidas en el alegato de clausura, cuando se refieren a que no modifiquen de manera sustancial la acusación, no solamente va a hacer referencia a aquellos hechos de relevancia directa, que se subsumen directamente en el tipo penal, sino también a hechos de relevancia indirecta, o bueno, como dicen algunos, de relevancia lógica, porque justamente el variar los indicios, como dice la Corte Suprema, implica una vulneración del principio acusatorio, ¿verdad? Entonces vemos cómo el proceso está estructurado y vemos que quien tiene justamente la dirección o la conducción de la investigación, quien tiene en sus manos la titularidad del ejercicio de la acción penal es el Ministerio Público. Y para efectos de la conformación del objeto procesal, justamente rige el principio acusatorio. El principio acusatorio, como vemos básicamente, recuerdo una clase de Asensio Mellado, quien afirmaba, por ejemplo, que el principio acusatorio es al proceso penal como el principio de aportación de partes es al proceso civil, ¿no? Así como en el proceso civil es la parte quien debe ofrecer los hechos y la evidencia que respalde esos hechos, en el proceso penal es el fiscal quien debe construir y ofrecer los hechos, pero además la evidencia que permita corroborar o respaldar esa hipótesis. Frente a ello tenemos el derecho del imputado a la defensa y específicamente el derecho a la contradicción, a efectos de que él decida si confuta o no esa hipótesis o si plantea una hipótesis de explicación alternativa, ¿no? El imputado es libre de elegir cuál va a ser su estrategia de defensa frente a la imputación formulada por el representante del Ministerio Público, debido justamente al amparo de la presunción de inocencia. El derecho a la presunción de inocencia incluso permite afirmar de que un imputado puede pasarse todo el proceso cruzado de brazos. Sin embargo, la defensa dentro del proceso penal implica mucho más que eso. La defensa dentro del proceso penal implica ejercer el derecho a la prueba. Entonces, frente a las dos estrategias que tiene un imputado de efectos de ejercer el derecho a la defensa frente a la imputación formulada por el representante del Ministerio Público es o confuta la evidencia, esto es, ofrece actos de investigación o medios de prueba que permiten determinar la falta de fiabilidad o la falta de suficiencia de fiabilidad de la evidencia para corroborar la hipótesis, o finalmente decide formular una hipótesis de explicación alternativa. Obviamente que una hipótesis o un planteamiento de una hipótesis de explicación alternativa es mucho más complejo, dado que una vez formulada la hipótesis de explicación alternativa a través de la declaración, es necesario promover actos de investigación, los cuales deben ser llevados a cabo por el fiscal a efectos de materializar el principio de objetividad en el ámbito investigativo de su investigación, de su actividad, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, vemos cómo nuestro proceso penal visto es en sí un modelo acusatorio, pero visto como un modelo normativo, como decíamos, como un modelo que lo que trata de hacer es consolidar los derechos fundamentales de las partes involucradas dentro del proceso, pero además y sobre todo del imputado, quien finalmente va a sufrir las consecuencias jurídicas, ¿verdad? Miren ustedes, también afirmábamos de que una forma como los doctrinarios describían al sistema acusatorio como modelo normativo era de que había una superioridad epistemológica. Y, por ejemplo, hoy en día se ha llegado a concluir, tan solo para poner un ejemplo, de que la mejor forma de determinar los hechos al interior de un proceso, a efectos de garantizar el mayor acercamiento a la verdad, es justamente el método de la sana crítica. Entonces, desde esa perspectiva, nuestro proceso penal sería
un modelo normativo acusatorio porque según el método de valoración de la prueba que incorpora, garantiza un mayor acercamiento a la verdad. Como ustedes tienen pleno conocimiento, la verdad como correspondencia nunca va a poder ser alcanzada, nos movemos siempre dentro del contexto de la probabilidad, no existen certezas lógicas, pero lo que se trata justamente de garantizar a través del método de la sana crítica, que hace referencia a los criterios de valoración racional de la prueba, es justamente acercarnos mucho más a esa determinación correcta de los hechos, ¿verdad? Miren ustedes, básicamente hemos observado de que nuestro código sí distingue las funciones o los roles que dentro del proceso penal desempeña el Ministerio Público, quien es el titular del ejercicio de la acción penal, la defensa o el imputado de manera directa o a través de su abogado defensor. Y bien, vemos también que nuestro Código Procesal Penal, como decíamos en un inicio, sostiene que quien tiene la dirección de la etapa intermedia es el juez de investigación preparatoria y quien tiene justamente la dirección del juzgamiento es el juez penal. Una norma que debe resaltarse a efectos de concluir de que nuestro proceso responde a un modelo normativo acusatorio es justamente cuando el legislador regula de que el juez penal debe garantizar tanto el ejercicio pleno de la acusación como el ejercicio pleno del derecho a la defensa de las partes. Bien, entonces vemos justamente de que vemos un proceso que es acusatorio desde un punto de vista normativo, porque no solamente se interesa en garantizar los derechos fundamentales del imputado, sino también los derechos fundamentales del agraviado y finalmente que se salvaguarde justamente el interés de la sociedad a través de la persecución del delito. Y es por eso de que nuestro legislador establece de manera taxativa, expresa, de que el juez penal no solamente está llamado a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las partes, sino también de manera expresa sostiene de que está llamado a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la acusación, ¿verdad? Bien, algo a tomar en cuenta, y bueno, debido al tiempo que ha transcurrido para efectos de concluir, hay que tener en cuenta de que debido al principio de legalidad existe la posibilidad, si bien es cierto, existe una vinculación en la decisión que toma el juez en cuanto a los hechos con el requerimiento acusatorio, no existe, digamos, una vinculación absoluta, más bien una vinculación relativa con la calificación jurídica. Debido a que el juez está llamado a garantizar el principio de legalidad, es factible de que el juez se desvincule de la calificación jurídica que el fiscal le ha otorgado a los hechos por los cuales se ha acusado. En nuestro Código Procesal Penal ha regulado esta figura, en el artículo 374 asume de que si antes de culminar la actividad probatoria el juez advierte de que los hechos por los cuales es acusado no se subsumen en el tipo penal que ha identificado el Ministerio Público, entonces deberá sugerir de que estos calzan en otro tipo penal. El código de manera expresa sostiene de que cuando el juez advierta de que esta calificación no ha sido considerada por el fiscal, si por ejemplo la calificación que el juez advierte es la calificación que de manera alternativa ha planteado el fiscal, entonces no procede esto. Porque si es que el fiscal plantea una calificación principal y una alternativa, entonces el juez bien puede pronunciarse en la sentencia por la calificación alternativa. Pero si es que no hay calificación alternativa, esto quiere decir, si la calificación que el juez advierte no ha sido considerada por el fiscal, entonces él sí debe proponerla, ¿verdad? Finalmente, en la sentencia, si es que él ha observado los pasos que el Código Procesal Penal advierte para desvincularse de la calificación, podrá sentenciar por este hecho. Bien, entonces miren, vemos como la verdad que hablar o analizar nuestro proceso penal desde la perspectiva de modelo normativo acusatorio es un tema muy amplio. En
evaluar cada una de las instituciones nos tomaría mucho tiempo. He tratado de abordar ciertos puntos que creo yo que son fundamentales durante esta hora y media, a efectos de dar ciertos alcances sobre si es que si nuestro proceso penal se adecúa o no a un modelo normativo acusatorio. Bien, en todo caso, doy paso para efecto de si hay alguna pregunta sobre los temas que se han abordado u otros temas que tal vez han quedado en el aire, poder tal vez aclarar algunas dudas. Muchas gracias, Bettina. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Con su venia, señor presidente, hemos recibido 2 preguntas de los participantes que están conectados en la capacitación y se las voy a proceder a leer. ¿Se podría decir que el sistema acusatorio es una transformación superadora de las viejas prácticas inquisitoriales del Código de Procedimientos Penales? Sí, claro que sí. Es por eso que creo yo que es muy importante, para efectos de no caer en confusiones, las concepciones teóricas que identifica Máximo Langer. Porque afirmar de que un proceso penal es acusatorio o inquisitivo va a depender de la concepción teórica que adoptemos para analizar ese proceso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo afirmaba de que lo acusatorio y lo inquisitivo se podía definir desde la función que cumple el proceso. Y en un momento, por ejemplo, advertía de que nuestro Código Procesal Penal regula el secreto por determinado periodo prudencial de ciertos actos de investigación. Y desde el punto de vista de la función que cumple este mecanismo dentro de nuestro proceso, podríamos, por ejemplo, concluir que este mecanismo específico tiene una función en sí inquisitiva. Bien, entonces, mucho va a depender de las concepciones que asumamos. Ahora, haciendo una comparación entre nuestro Código Procesal Penal actual y el Código de Procedimientos Penales, y tomando como referencia, para efectos de esta comparación, en las funciones que cumplen sus mecanismos, o tomando como referencia el acusatorio como modelo normativo, obviamente podemos concluir que el nuevo Código Procesal Penal se condice mucho más con la garantía de los derechos fundamentales. Y es por eso que, como decía el presidente Llanos, normalmente se le califica como un proceso acusatorio garantista. Y garantista para poner énfasis justamente en que su estructura tiende a satisfacer en una mayor medida los derechos fundamentales, no solamente del imputado, sino de los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal. Desde ese punto de vista, yo concluiría de que efectivamente se ha superado mucho con este nuevo Código Procesal Penal frente a lo que regulaba el Código de Procedimientos Penales. Gracias por la respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta más del público participante. Es la siguiente. ¿Qué hacer cuando un juez o jueza de juzgamiento, asumiendo actitudes inquisitivas y perdiendo neutralidad, suple la función del Ministerio Público? ¿Se le podría objetar o qué mecanismo procesal se tendría que utilizar? Bueno, la pregunta en sí es muy genérica, ¿no? Porque dice actitudes inquisitivas, tendríamos que ver cuál es el comportamiento específico en sí. Y bueno, obviamente, a ver, por ejemplo, ¿no? Ya que hicieron referencia a las objeciones. Las objeciones, desde el punto de vista, digamos, del derecho comparado, las objeciones en sí son consideradas incidentes. Pero nuestro Código Procesal Penal emplea el término objeciones de manera específica únicamente para las preguntas prohibidas. Cuando se formula una pregunta prohibida es factible formular una objeción. Para lo demás, nuestro código regula los incidentes que se generan durante el juicio. ¿A qué quiero llegar con esto? De que los incidentes que se puedan generar como consecuencia de la actuación de una juez esté en función del comportamiento específico que muestra la juez durante el juzgamiento, ¿no? Decir actitudes inquisitivas creo que es muy genérico, tal vez hay que aterrizar la idea en un ejemplo específico,
para efectos de identificar el mecanismo específico, ¿no? La jueza, no sé, durante el juzgamiento realizó este comportamiento, hay que ver si es que el código ha regulado algún mecanismo específico para, digamos, oponerse a esa actuación que, bueno, quien pregunta ha calificado como inquisitivo, ¿no? No podría dar mayores detalles porque me parece que la pregunta sí ha sido un poco genérica. Gracias, doctor. Esas son las preguntas de nuestros participantes. Continuando con el programa, cedemos el uso de la palabra a la doctora Marisa Mina Bayona, jueza especializada supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Pachacútec, para las palabras finales del evento. Muchas gracias, Bettina. También de igual manera, con todos, agradecer a la mesa de honor, en este caso, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, doctor Flaviano Llanos Lorente, doctor Alfredo Mirabal Flores, así como también a la doctora María Isabel Atarama Palacios, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Puente Piedra Ventanilla, que viene en representación del Ministerio Público. Agradecerle, doctor Manuel Humberto Asmat Rubio, a nombre de la Comisión de Capacitación del Módulo, por su brillante exposición sobre el tema que ha disertado, la aplicación del modelo en Perú. Estoy segura que nos ayudará en nuestra carrera a todos los participantes que nos encontramos y que le hemos escuchado atentamente. Asimismo, hacerle de conocimiento también que se le va a hacer entrega, en este caso, por parte de la comisión de su certificado en forma virtual por su valioso aporte en el ciclo de conferencias del módulo penal del año 2021, doctor. Muchas gracias, doctora Mina, muy agradecidos por su palabra. Muchas gracias, doctor Humberto Asmat, por otorgarnos la disertación el día de hoy. Agradecemos al público participante. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Permiso. Buenas noches con todos. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a todos. Con permiso. Doctora Marisa, Bettina, Marisol, buenas noches con todos. Buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches, gracias. doctora Marisa. Gracias. Gracias, Bettina. Cuídate. Hola. Permiso, hasta luego.